me dices cuándo parto. Ya te presento y comenzamos. ¿Listo? Ok. Bien, muchas gracias a todos por su asistencia, a todas, especialmente todos los que se encuentran el día de hoy. Este es un eh, encuentro, es nuestro tercer encuentro por parte de un curso que tenemos sobre arte y pensamiento oriental de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en vinculación con el Centro de Estudios Asiáticos de la misma institución. Y hoy nos acompaña Aran, que precisamente ella nos va a hablar sobre la región de Corea, que ha tenido un auge muy importante en esta visibilización y participación en América Latina, ¿no? En este encuentro entre Corea del Sur y América Latina, ¿no? Podremos decir en general en la región de América, pero nosotros nos vamos a centrar en Latinoamérica y principalmente en su vinculación con Chile, ¿no? Esa presencia que está teniendo este nuevo encuentro con esta gran potencia. Y nosotros nos vamos a acercar hoy desde el lado del el cine y la literatura a través de una mediación que es la traducción. ¿Ya? Voy a presentar muy brevemente a Anne para que ella pueda hacer uso de esta clase y compartir su conocimiento. De antemano, muchas gracias, Aran. Bien, Aran Guzmán Valdés es magíster en estudios coreanos por la Universidad de Santiago de Chile y traductora inglés-japonés por la misma institución. Se dedica al estudio e investigación de Asia Oriental con puntualidad en China, Corea y Japón, con el fin de reflexionar y fomentar el estudio crítico a través de charlas y talleres. En este ámbito, sus principales áreas de interés son la filosofía y religión, la construcción de género y temas relacionados con el soft power de Asia Oriental. Hoy nos va a hablar sobre la traducción coreano-español en el marco del Hallyu en cine y literatura. Te escuchamos con mucha atención, Aran. Muchas gracias. Al final de la presentación de Aran tenemos un tiempo para realizar preguntas, comentarios, inquietudes o incluso sumar aportes a esta charla. Son todos bienvenidos. Cualquier tipo de comentario y contribución al tema. Muchas gracias. Te escuchamos, Aran. Sí, bueno, un segundito. Voy a prender la luz que me doy cuenta que me veo está muy oscuro. Ya. Ahí sí se soluciona un poco, se ve mejor. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todos los presentes. Como ya me presentaron, mi nombre es Aran Guzmán Valdés. Yo soy traductor inglés-japonés y tengo un magíster en estudios coreanos de la Universidad Central. Bien, lo que voy a presentar hoy día es reflexiones sobre la traducción coreano-español en el marco del Hallyu, cine y literatura. Esto nace de un interés personal, porque soy una persona que a la vez que se dedica a estudiar, también consumo mucha cultura popular. ¿Bien? Bueno, la sección de preguntas va a ser al final o de comentarios, pero igual yo tengo el chat abierto por si acaso si alguien quiere comentar o escribir algo ahí para irme fijando. Quiero dejar eso claro por si alguien quiere hacer una pregunta o un alcance en alguna diapositiva en específico, ¿bien? Así que les voy a compartir primero un contexto, bien, de algunos eh, puntos importantes que se tienden a perder en la traducción de coreano a español, que tienen que ver con la cultura. Vamos a contextualizar un poquito, como este tema del Hallyu, la primera ola. Voy a pasar al estudio que realicé para el magíster y vamos a aplicar eso en otras producciones como más recientes también, con algunas cosas que me he ido topando ahora en este último tiempo. Les voy a hablar del Hallyu como identidad y expansión. Yo no les voy a hablar de todo el Hallyu, pero hay algo que sí me interesa. ¿Sí? ¿Por ahí alguien habla? Lo que sí me interesa del Hallyu en su primera ola es cómo Corea empieza a salir, se empieza a ser conocido, se empieza a ser famoso dentro de los países asiáticos en la primera ola. Porque Corea tenía una imagen que de alguna forma no era muy llamativa. Bien, estamos hablando de un Corea devastado por ocupación japonesa, por dictaduras, por regímenes muy duros. Entonces, ¿cómo este país empieza a salir a la luz? Y eso es precisamente lo que nos va a empezar como a generar esta ola de Hallyu, principalmente en Asia, ¿bien? Vamos a tener el pop coreano que llega en 1999 a China desde Corea,
En Taiwán, esto se va a ver como algo muy nuevo, como algo muy extraño, con este concepto como Hai Hallyu, que significa tormenta de nieve en verano, o sea, algo muy extraño que nos llega, que llama la atención. Y en China no vamos a tener una visión tan positiva. Aquí van a haber periodistas, uno que de Pekín, que publica esta idea como, bueno, esto se parece a un riachuelo frío, como haciendo referencia un poquito más despectiva. ¿Por qué les digo esto? Porque en este punto es cuando Corea empieza a salir y su primer, digamos, enganche o lo primero que llama la atención es con Winter Sonata, que es una serie del 2002. Esto genera mucho impacto, se crean comunidades de fans, principalmente por mujeres japonesas, y también aquí se reinventa un poco la imagen de Ya Corea. nos vamos, Pella. ¿Cómo? Por ahí alguien... Bien, voy a retomar, por ahí sentí que alguien había hablado. Eh, tenemos esta serie Winter Sonata, como decía, y donde Corea se enfrentaba a muchos prejuicios. Bien, aquí teníamos esta Corea devastada por la guerra, esta Corea como que un poco chiquitita, medio invisible, que viene a entrar a este marco de producción popular, y Japón dice, bueno, aquí aprendemos, ¿no? Entendiendo también que Japón era el que había ocupado, digamos, Corea por mucho tiempo, por un periodo de 35 años, si no me fallan las matemáticas. Entonces se veía como algo muy pequeñito y aquí, oh, le prestamos atención. Tenemos esta idea como de ilusión amorosa en un principio también, con este chico guapo, estas historias más trágicas, como estos amores imposibles que llaman mucho la atención hasta el día de hoy. Por eso les estoy comentando esto que sucede en la primera ola del Hallyu, sucede o es lo que sucede actualmente en lo que nos llega. Y aquí se produce algo súper importante, que es la identificación. ¿En dónde lo vamos a ver? En religión, en creencias y en estructura social. Bien, vamos a entender aquí de alguna forma que Corea es similar a nosotros, que compartimos rasgos culturales que se empiezan a reflejar. Quiero hablar del confucianismo. Yo no les voy a hablar de todo lo que implica, pero sí quiero enfatizar en el hecho de que Corea es una sociedad neoconfuciana. Está marcada por roles de género, por roles muy estrictos en la sociedad, roles sociales muy marcados. Hay conceptos para tratar esto que se reflejan en la cultura todo el tiempo y que no se traducen. Les voy a dar los ejemplos más adelante. ¿Qué es lo importante de esto? Esta rigidez o esta, digamos, corriente neoconfuciana, ya que los mismos estudiosos coreanos reinventan, se va a fortalecer y va a ser una política de Estado, o sea, va a estar tan arraigado a la sociedad que va a ser un tema ya gubernamental. ¿Dónde podemos ver eso reflejado en términos más modernos? Bien, en conceptitos que están acá en pantalla. Voy a ir primero a los que están a la izquierda, que son esta idea del esfuerzo. En coreano vamos a tener esta palabra fighting, que es este sentimiento coreano de esforzarse, de dar lo máximo posible para alcanzar una meta, para cumplir un objetivo. En Japón vamos a tener el ganbaru, en China el jajo y en Tailandia el susu. Todos estos conceptos aluden a lo mismo. ¿Por qué pongo Tailandia? Porque últimamente, en la ola que nos encontramos ahora, Corea y Tailandia han tenido ciertas cooperaciones e intercambios en producción popular. Entonces, Tailandia también ha entrado a este mercado. Bien, ¿qué quiero representar con esto? Un sentimiento compartido de Asia, de estos países. Tienen esta palabra específica que en buen chileno podríamos decir es como, dale, tú puedes, o vos dale, ya de forma más coloquial, pero no alcanza a ser lo mismo porque no es este sentimiento que involucra poner todo lo que está en ti para luchar y conseguir ese objetivo, que además son palabras que se utilizan de forma grupal muchas veces, como para dar ánimo, como que toda la comunidad se une y dice, bueno, fighting o Tayo, Gambaru, Gambatte Kudasai, por ejemplo, en el caso de Japón. Otro aspecto que vamos a ver reflejado en las series son estas palabritas que están acá. Bien, les puse la banderita respectivamente. Estos conceptos son súper importantes porque normalmente no se traducen. En general, en el contenido asiático no se traducen. O bien se pone el nombre propio de la persona y eso es muy conflictivo porque nos estamos saltando un gran espacio de realidad que representa. En Corea vamos a tener el concepto sonbe y jobe, que no tiene género, ¿verdad? Sonbe es la persona mayor, jobe es la persona menor. Después vamos a tener otros conceptitos. Oppa, una mujer menor a un hombre mayor. Hyung,
un hombre menor a uno mayor. Nuna va a ser esta hermana mayor, un hombre menor le va a decir, bueno, esta es mi Nuna, y Onni entre mujeres, de mujer más pequeñita a mujer más grande. Esto no siempre tiene una relación de sangre, no hay una relación consanguínea necesariamente. Puede ser una persona que está en el mismo espacio de trabajo, a la cual se admira o con la cual hay una relación cercana. Ya les voy a explicar por qué estos conceptos suponen cierto conflicto en momento de traducción. Yo les partí hablando de cómo esta primera ola de Hallyu influencia a otros países asiáticos y aquí vuelvo a representar que el sentimiento se comparte. En Japón tenemos palabritas específicas que funcionan medianamente parecido. Senpai, mi superior, Kohai, la persona que está debajito, la que admira, la que está aprendiendo. En el caso de las series tailandesas, nuevamente Pi y Nong. Y ya en China tenemos los conceptos Gege y Didi entre hombres y Gigi y Meimei entre mujeres. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente en las series, como ya les decía, no se traducen estos conceptos y eso puede generar confusión. Bien, lo voy a ejemplificar. Cuando yo empecé a ver contenido tailandés, por ejemplo, abajo en los subtítulos siempre me salía la palabra pi y nong. Y no había ningún subtítulo, yo decía, bueno, se llama pi, se llama nong. Puede sonar algo como tragicómico, pero me imagino que puede ser lo mismo que le pasa a una persona que se expone por primera vez a un contenido coreano y lee la palabra oppa, hyun, nona, onni y no hay ninguna traducción en pantalla y disponible que sirva como un referente para entender cuál es la relación entre los personajes. Ahí está. Bien, y terminando esto, porque estas estructuras en general son muy confusionas, sobre todo en Corea, esto de oppa, onna, onni, nuna, hyun, es algo muy confusiano. Yo no voy a hablar de K-pop el día de hoy, pero una forma de entender rápidamente cómo funciona el confucianismo, cómo funciona el rol, la estructura social, es a través del K-pop. Es el ejemplo más cercano que vamos a tener, digamos, en la influencia de la gente más joven, en las juventudes. Lo primero es asociar la idea de que en todo grupo vamos a tener un líder, alguien, el visual, que va a ser la persona más bonita, o la visual, en este caso, quién es el cantante principal, la cantante principal, el bailarín, etcétera, la persona más joven y así sucesivamente. Esta estructura es netamente confuciana, así como en términos muy sencillos. ¿Por qué les menciono esto? Porque es la forma de entrada más rápida a entender un poco cómo funciona la sociedad coreana. Y esto en estructura social se ve reflejado también en las series, en lo que voy a entrar ya, como dije más adelante. Entonces, ¿qué les vengo a presentar yo el día de hoy? Un estudio que realicé en 2022, pero para eso quiero hacer esta introducción. Primero, ¿cuáles son los problemas del coreano cuando traducimos de español a coreano? Vamos a tener una lejanía con el idioma porque hay diferencias sintácticas, es decir, el orden de los elementos en una oración, la pronunciación, que eso es algo que, bueno, tenemos lejanía con el inglés en términos de pronunciación, lo podemos aprender. Un alfabeto que se aprende relativamente rápido. Sin embargo, esto sí genera problemas cuando se traduce. Lo voy a poner con el ejemplo, con una oración muy sencilla. En español somos sujeto, verbo, objeto. Yo como manzana y en coreano esto es al revés, ¿no? Podríamos decir de forma como muy simple, es sujeto, objeto, verbo. Yo manzana como. 저는, yo, 사과를, manzana, con la partícula, mogo yo, como yo manzana como. Entonces se nos invierte. Cuando esta estructura involucra diálogo, hay que invertir una idea mucho más compleja. Por lo tanto, es más difícil generar un subtítulo o una traducción que sea más adecuada. Las diferencias con la cultura. Por eso yo les comentaba estas estructuras, estos nombrecitos, estas palabritas honoríficos, Onin, Una, Hyun, Opa, porque normalmente es el reflejo más claro cuando tenemos subtítulos coreano-español, en donde se pierde este hilo. Y la dependencia del inglés y traductores automáticos. El inglés es lo primero que nos llega siempre. Todas las traducciones, o la mayoría de ellas en general, dependen mucho del inglés y se traduce directamente. Entonces, si hay un problema en el inglés, va a haber un problema en español y va a ser el mismo. Y los traductores automáticos, ahí les voy a presentar un ejemplo de lo que sucede realmente, lo que está pasando últimamente con esto de inteligencia artificial, que es algo que llegó para quedarse, pero que se está usando más como la herramienta absoluta, como que está haciendo todo el trabajo, en vez de ser una herramienta de apoyo. ¿Cuál es el estudio de traducción que yo les vengo a presentar?
Bien, primero pensemos en el aumento de demanda de traducciones coreano-español que se produce en Netflix. Yo trabajé con la película Una chica del siglo XX. ¿Por qué tomé esa película? Por pandemia. En pandemia, mucha gente, como estábamos en casa, dependíamos de Netflix. Era como lo que teníamos para entretenernos y mucha gente entró a ver series coreanas. Gente que nunca había visto alguna dice, oh, voy a ver una serie coreana. ¿Qué sucede con eso? Empieza a generar este enganche, como que hay gente que dice, voy a seguir viendo, son buenas, son entretenidas. Me voy a meter como en este mundo de los K-dramas. Entonces aumenta la cantidad de series que van a estar en la plataforma. Al aumentar esta cantidad, disminuye la calidad de los subtítulos. Ahora, ¿por qué se produce esto? Primero, por desconocimiento del idioma coreano, es uno de los factores que puede haber, la interpretación, la contextualización y la localización. Yo creo que aquí en términos de interpretación, localización y contextualización es cuando más nos perdemos, más se pierde. Y finalmente tenemos que entrar también en los debates trautológicos sobre la traducción del sentido. ¿Qué es traducir? Antiguamente se decía que, bueno, traducimos palabra a palabra. Yo digo hello, va a ser hola. No me voy a esforzar más. Pero luego los debates empezaron a entrar en que había que traducir contextos, había que traducir cosas mucho más específicas para que el trabajo o la información eh, de la lengua meta llegara al español en este caso, ¿no? Entonces, aquí tenemos la película. ¿Por qué la elegí? Yo la vi subtitulada al inglés. Se estrenó en 2022, estábamos saliendo de pandemia, la gente ya había como enganchado con estas producciones. Al verla en inglés ya me encontré con subtítulos que tenían ciertos problemas y yo dije, en español, ¿será lo mismo? Y me di cuenta que efectivamente en español esto se triplicaba un poco, se duplicaba, había muchos problemas, se notaba mucho más. La película es divertida, es fácil de digerir, la duración también, una duración de 2 horas en donde yo pude ver muchos errores, generar categorías, encontrar rasgos similares entre un error y otro. Es decir, este subtítulo tiene un error, este otro también. Me coinciden. ¿Qué error hay aquí en términos de traducción? Les voy a presentar el resultado de esto. Yo no les voy a hablar de todo lo que se ve en el gráfico, aquí se ve por sí solo, bien, pero sí quiero hablar del énfasis, bien. El énfasis fue lo que más problemas me dio, que es esta tonalidad coreana que se ocupa en las frases en donde se resalta pedacitos de información. ¿Y qué ocurre con esto? Resulta que es lo que más errores me arrojó, principalmente porque se suele como saltar. Normalmente están interjecciones, en muletillas, en palabras muy pequeñitas que uno dice, bueno, no es tan necesario traducirlo, no es tan importante, pero cumplen una función que resalta la información total del diálogo. ¿Cómo lo hice? Hay una extensión que es Netflix Dual Subtitle. Esta te permite ver los subtítulos en el idioma que tú quieras y el subtítulo en español de forma simultánea. En mi caso fue en Hangul y en español. Entonces ahí yo podía seguir de forma muy cercana el tema de, bueno, ¿dónde está el error? ¿Qué palabra? ¿Qué es lo que me está fallando aquí? Les muestro ya también entrando un poquito más en terreno el instrumento de análisis, ¿bien? Lo que hice fue lograr una tabla en donde yo tenía el diálogo en coreano, el minuto de emisión, la traducción de Netflix, una traducción propia y el tipo de error, según las categorías que elabore. Quiero hacer un alcance, y es que si yo hablo con un coreano y yo le digo, ¿sabes qué? Tu idioma tiene mucho énfasis. La persona coreana va a decir de qué estás hablando, porque es una persona nativa. Es lo mismo que ocurre cuando, por ejemplo, se dice, ah, es que la gente chilena habla cantadito, que a mí me pasó, lo he escuchado cuando estaba en la carrera, fue un debate también, como darse cuenta de que nuestro idioma sí tiene esas tonalidades, sí subimos, sí bajamos, sí tenemos como esa musicalidad, pero si me lo dicen, obviamente va a generar extrañeza, puede que nunca lo haya pensado. Sin embargo, es una forma de definir como una característica propia del idioma de la entonación que usamos. Bien, en esa línea, yo utilicé esta definición de énfasis para de alguna forma englobar este problemita de traducción, que es precisamente cuando se pretende resaltar información y se pierde. Bien, les voy a describir el ejemplo de lo que hay aquí. Tenemos la escena en donde la protagonista está regañando de forma retórica, como le está diciendo, oye, ten cuidado, cuídate, te van a matar si sigues así, y sube mucho el tono de voz. Sin embargo, en el subtítulo de Netflix tenemos esta frase, ten cuidado, te matarán si sigues así.
se pierde esa terminación como getnea, como de regaño, que está ahí en rosadito, más el signo de interrogación, o sea, perdemos como toda esa entonación, que podemos graficar con los signos como lo puse aquí, con un signo de interrogación, signo de exclamación y resaltar, no te das cuenta, date cuenta, ten cuidado, te matarán si sigues así, etcétera, etcétera. Como digo, la traducción propia de este estudio no pretende ser una solución directa a los problemas, sino que evidenciar cómo se podría, de alguna forma, traducir mejor o englobar este problemita, cómo podríamos solucionarlo. Antes de proseguir, y aquí les voy a presentar los ejemplos por categoría, quiero decirles que esta película yo trabajé el 2022 con ella. En ese tiempo yo ya tuve problemas porque los subtítulos se arreglaban como en el mismo tiempo en que yo estaba encontrando el error, después lo revisaba y se había arreglado. Así que les traigo ejemplos como de ahora muy recientes, por ende si ustedes buscan probablemente no les va a aparecer el mismo error como yo lo encontré. Tenemos aquí, por ejemplo, una escena en el inicio. Ustedes tienen toda la información en pantalla, el minuto, el número de unidad, todo eso. Así que yo me voy a preocupar de resaltar que el sentido por énfasis en este caso son estas unidades pequeñitas que les comenté que ya pretenden decirnos algo, resaltar esta información. Tenemos aquí a la chica de blanco que le dice a su amiga, ¿sabes qué? Me enamoré. Y la niña le dice, bueno, tú te enamoras de todos. No le cree. Sin embargo, la niña de blanco le dice, no, esta vez de verdad fue diferente. Te estoy diciendo que ahora yo sí me enamoré. ¿Qué tenemos en el subtítulo de Netflix? No, esto fue diferente. ¿Qué es lo que se pierde? Esa palabrita Hakshiri, que ahí está en rosadito. Esa es la que nos enfatiza, que nos dice, de verdad fue diferente. De verdad te estoy diciendo que ahora yo sí me enamoré. Tenemos aquí sentido por omisión. La omisión aquí se me dio en donde diálogos se eliminaban casi por completo o la mitad. En este caso se elimina casi la mitad del diálogo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Tenemos al chico y a la chica que están ahí teniendo una comida en un restaurante y él le dice, ¿sabes qué? Tú me gustas. Y ella se choquea, dice, no, yo no te puedo gustar, yo no puedo llamar tu atención, tengo muy malos hábitos. Mira, de verdad yo puedo comer mucho. Sin embargo, el subtítulo de Netflix dice, mira esto, y la niña simplemente se pone a comer. Por lo tanto, ahí se pierde como todo el contexto, independiente de que se pueda ver, queda un subtítulo que está muy cortado. Los de sentido por sentido tienen que ver principalmente en donde hay una actitud del protagonista, hay algo que acompaña el diálogo, pero no se refleja en el subtítulo. En este caso tenemos esta palabrita que es Junyang, que viene a decir como, oh, pero solo dime que te gustó ahora, puede ser, simplemente di que te gustó ahora. ¿Por qué digo que esto combina con la actitud del personaje? Tenemos a la chica aquí llorando, diciendo como, debí decirte que tú me gustabas mucho, perdí el tiempo, perdí mi oportunidad, no lo hice. Y estaba llorando muy mal, y el chico en el subtítulo de Netflix le dice, dime que te gusto ahora. Sin embargo, él en pantalla está con una actitud súper relajada como, ah, pero no te compliques, dime que te gusto ahora, simplemente di que te gusto ahora. Entonces, ese Kunyang viene digamos, complementar esa actitud como relajada, como, oh, no te compliques, puedes hacerlo ahora. ¿Bien? Luego tenemos sentido por error de traducción, que fueron los más pequeñitos. Aquí es cuando ya había una unidad en donde había un problema de traducción literal. Bien, aquí este chico con esta niña se reúnen y lo primero que hace el chico es preguntar dónde está Bora, que es su interés amoroso. ¿Qué ocurre aquí? La niña le dice, ¿sabes qué? El padre de la molestia se lastimó. Y ahí ya la oración no tiene ningún sentido porque molestia eso no es una persona, o sea, se entiende sobre la misma que la oración está mal. Lo que ella dice realmente es que el abuelo materno de Bora se lastimó, o bien podríamos dar una vuelta como mucho más específica y redundante y decir, bueno, el papá de la mamá de Bora se lastimó. Sería como muy raro eso en español, pero eso es lo que ella está diciendo. Entonces, esa es la razón por la que ella no está ahí, porque su abuelo materno se lastimó. Entonces, aquí ya hay un error literal. Y aquí la pregunta, como yo les decía en un principio, esto es algo que ya probablemente se ha ido arreglando. Y les traigo ejemplos recientes en donde nos topamos con los mismos tipos de errores, ¿bien? Tenemos esta serie, Boyfriend on Demand, o Novio a la Carta, que también es de Netflix. Tenemos esta oración en donde ya tenemos un error de sentido por traducción. Aquí tenemos una mala conjugación verbal, una construcción natural.
El chico le dice, no sabía en ese entonces, puntitos suspensivos, unos segundos, continúa que nunca, otros puntitos suspensivos, otros segundos, olvídate de ti. Y ahí la oración pierde sentido porque naturalmente nunca conjugaríamos una oración de esa manera. Luego en el mismo capítulo, esto es lo que a mí me generó más extrañeza, tenemos la misma oración, que de hecho sale ahí en pantalla, en la parte de abajito tienen la imagen de la serie, sale la oración completa, pero ahora entre comillas bien traducida, en donde dice, no sabía entonces que nunca me olvidaría de ti. ¿Cuál es el problema acá abajito? Vamos a perder énfasis. Cambiamos de un error de traducción de sentido, donde hay una mala conjugación verbal, a una pérdida de énfasis. Porque aquí el personaje le dice Oren Donan, es decir, en todo este tiempo, y después indica, yo no he tenido la capacidad de olvidarme de ti. Ya eso está al final en rosadito, ahí si siguen la flechita, en rosadito, ahí dice Mot Ichul Churun. Ese Mot precisamente nos viene a indicar, yo no puedo hacer eso, no tengo la capacidad. Y el Ichul Churun que está al final viene a ser como el tema de olvidar. Bien, es una construcción coreana que indica olvido. Bien, entonces el hecho de que él diga yo nunca podría olvidarme de ti, y aquí se pierde todo el énfasis, como el romanticismo también, como esta serie es súper romántica, es súper casual, entretenida, pero se pierde como todo ese sentido simplemente en estructuras muy pequeñitas como pueden ver. Tenemos otro ejemplo que también me interesa presentar en The Perfect Crown o La Corona Perfecta. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Tenemos una serie en donde desde un inicio nuestra protagonista, desde el capítulo 1, es Juve Nim, ¿bien? Esa es la palabra que el chico utiliza para llamarla. Ellos son compañeros de colegio y él la recuerda con mucho cariño. Tienen un encuentro en el colegio, él muestra un interés por ella y le dice Juve Nim, tú eres mi Juve Nim, mi junior podría decir, alguien a quien yo le tengo cariño, lo dice con este tono como coqueto de cariño. En ese momento él ya se enamora de ella o ya siente una atracción. Eso en el capítulo 1. A medida que avanzan los capítulos, él siempre dice Juvenim Sun Heju. Mi Juvenim Sun Heju. Bien, cuando se vuelven a cruzar, de hecho, la razón por la que él le presta atención a esta niña es porque ella le dice, soy tu Juvenim. Entonces está volviendo a resaltar como, oye, yo soy esta persona que tú recuerdas como tu junior. ¿Qué es lo que ocurre? Capítulos más tarde, ya en el capítulo 7, nos vamos a encontrar con esta frase. Lo hice porque eres tú. Cuando él ocupa nuevamente este término juvenim, y hay una inconsistencia en la traducción. Si yo todos los capítulos estoy aludiendo a esta persona como mi junior, es muy raro que en el capítulo 7 yo lo cambie simplemente porque eres tú, como que pierde una intensidad. Aquí hay un problema de traducción en donde le quitamos como peso también a la emocionalidad. Lo que él realmente le está diciendo es porque tú eres ese junior que yo quiero, que yo respeto, con quien he tenido esta relación. ¿Bien? Voy a tratar de correr ahí, porque el sol me está llegando mucho. Bien, el tema de los honoríficos. Yo en un principio por eso les hablaba de tantos honoríficos, tantos ejemplos, tantos países de Asia que tienen estas palabritas, porque esto también viene a ser un problema en términos de traducción. Les voy a presentar nuevamente Boyfriend on Demand. Tenemos aquí este error en donde normalmente los honoríficos no se traducen. Yo no sé, la gente que ha visto qué dramas, si ven, si han visto estas producciones populares, se van a encontrar siempre con que el honorífico no se traduce. Lo que se hace es usar el nombre propio de la persona. Y esto nos resta intensidad. Es un problema de sentido por sentido porque nos resta como el peso de la relación que hay entre los personajes. En este caso, aquí la niña está como diciendo, ¿sabes qué? Tú no me gustas tanto. Y él como que trata de insistir, ¿no? Y ella con mucha timidez le dice, Zombie. El problema es que se traduce con el nombre directo del chico, que es Unho. Entonces, ¿qué pasa acá? Perdemos como esta relación, de hecho este término aquí tiene como un deje de coquetería, de timidez, y ella lo que le está diciendo es como, oh, a esta persona mayor, como con la que tengo un nexo emocional, un interés romántico, que es mayor que yo, o sea, es una vuelta gigante que hay que dar a la relación. Entonces,
¿qué es lo que propondría yo y que he visto muchas veces en los fansubs, por ejemplo, los subtítulos de fans para fans, 10 años atrás, uno se encontraba con una notita de traducción ahí como un asterisco mientras veía el capítulo, estaba el subtítulo en español y en la parte de arribita salía como una nota muy rápida que explicaba más o menos qué era el concepto. Entonces, lo que yo propondría en este caso es hacer una extranjerización, que es algo propuesto por Benuti, que es finalmente colocar esa definición como para acercar a la persona que ve el contenido, ¿no? Para que la persona entienda a qué me estoy refiriendo. Entonces lo dejaría simplemente como zombie más la notita. Tenemos otro ejemplo de otra serie en donde ocurre lo inverso. En Soulmate o Almas Gemelas nos vamos a encontrar con que la traducción aquí se respeta el término original en coreano, pero no tenemos una nota de traducción. Bien, aquí tenemos a dos hombres, uno es mayor y el otro es más joven, y le dice, oye, Hyun, que es la forma en que un hombre menor llama a uno mayor. Entonces, obviamente habiendo una relación cercana. Tenemos este problemita porque aquí nuevamente hay un contexto que se pierde. Yo no veo el honorífico, no lo entiendo. Si es la primera producción coreana que veo, me voy a perder. Entonces aquí siento con el tema de los honoríficos que pasa mucho y es que las traducciones se apoyan en la idea de que los fans o las personas que consumen este contenido están tan acostumbradas a ver estos conceptos que no hay necesidad de explicarlos. Pero no se ponen en el caso en que tal vez es la primera vez que ven una serie y no entiendan absolutamente nada. Bien, o de lo que es este concepto. Entonces, ahí ya hay un problemilla y también quiero añadir que el problema de traducción de dependencia del inglés es un tema, porque en inglés eso está como hey, hyun, el subtítulo está exactamente igual en inglés. Entonces aquí se nota que no hay un trabajo, una revisión o un esmero por hacer algo diferente o por aclarar este punto en específico. Quiero detenerme en traducción visual y cultural. Bien, esto no viene a criticar la traducción literal, sino que más bien resaltar ciertos elementos visuales tradicionales que podemos perdernos de cuando en cuando si nos exponemos a contenido por primera vez o ciertos detalles que pasan desapercibidos muchas veces. Lo voy a hacer con la serie Kiriko, que es del 24 de abril. Sí, del 24 de abril. Bien, esta es una serie de terror. El título de la serie en coreano es Kiriko y en inglés es If Wishes Could Kill y en español Si los deseos mataran. Bien, el título a mí no me parece mal, creo que es una buena adaptación. Sin embargo, cuando pensamos en lo que dice en coreano o lo que se trata de representar en la serie, sí se pierde un poco la idea de estos títulos que están adaptados al inglés o al español. Bien, voy a partir diciéndoles, como ya dije, es una serie de terror donde vamos a tener una aplicación llamada Kiriko, en la que tú pides un deseo, se te va a cumplir, pero 24 horas después tú vas a fallecer, o sea, vas a pagar como el precio de tu deseo con tu vida, ¿ya? Añadiendo elementos de terror, muertes un poquito trágicas y todo eso. Ahora, ¿cuál es el tema con todo esto? Kiri es honrar más consecuencia en este caso. Se le pone el go que viene a funcionar como un y o qué pasa después, como viene a ser una consecuencia. ¿Bien? Entonces, lo que cumple este título en coreano es decir que, bueno, tú vas a pedir el deseo, va a haber una consecuencia, pero a la vez tenemos que honrar a estos espíritus vengativos que sufrieron cuando crearon la aplicación. El contexto de la serie es que las personas que crean esta aplicación para pedir deseos, llamada Kiriko, fallecen en circunstancias, digamos, trágicas, obviamente, y quedan como fantasmitas rencorosos. Y a medida que tú ves la serie, te das cuenta que hay muchos elementos ligados a la religión, mucho chamanismo y budismo. Y aquí les traigo un ejemplo de cositas que nos perdemos, por ejemplo. Por eso hablo de visualidad. Aquí el tema de traducción literal del título, eso está perfecto, pero la visualidad nos perdemos muchos detalles. Por ejemplo, perdemos la idea de las mudan, que es la chamán. En Corea el chamanismo normalmente es algo que ejecutan las mujeres, y esas son las mudan. Ellas se encargan de hacer todas las adivinaciones, rituales, ceremonias, etc. Aquí en esta escena, la chica se pone una máscara, la chamán. Esas máscaras se llaman tal y sirven para invocar, para proteger o curar en algunos casos. En este caso es de protección, porque ella se pone la máscara para desaparecer. Acompaña a la protagonista como al mundo espiritual en donde ella se tiene que enfrentar.
Sin embargo, esa máscara ella la va a invisibilizar. Entonces dice, yo me voy a poner la máscara, a mí los fantasmas no me van a ver, pero voy a estar detrás de ti, te voy a estar cuidando. Y además se amarran un hilo en la muñeca, entonces que las une. Esto se conoce como Yondari. Estos hilos pretenden ser una conexión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, que se ve representado en este contexto. Otros elementos relacionados al chamanismo coreano son el Satyu, que viene a ser los cuatro pilares, ¿bien? Que es básicamente poner la hora, el día, el mes de nacimiento y el nombre. Para tú hacer un deseo en la aplicación de esta serie, necesitas colocar tu nombre y tu fecha de nacimiento. Y ahí tú pides el deseo. Entonces, tenemos un elemento, si bien no exactamente igual a lo que es lo tradicional, refleja de alguna forma esta cosmovisión porque el Satchu permite hacer una adivinación, cómo va a ser tu suerte, tu fortuna, etcétera, etcétera. En esta escena en específico tenemos algo que se llama Gut, que son los rituales. Bien, hay muchos Gut desde el chamanismo para distintas cosas y aquí lo que se está haciendo precisamente es esto para de alguna forma liberar y apaciguar las almas. Y finalmente los protagonistas de esta serie, digamos los fantasmas, no son cualquiera, son fantasmas vengativos, son fantasmas rencorosos, fantasmas que quieren arrastrar a la gente, digamos, a un vacío, a esta como digamos, a esta muerte, a sufrir las mismas consecuencias que sufrieron al momento de fallecer. Y eso se conocen como wishing. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque solamente en una escena o en ciertos capítulos ya vamos a notar todos estos elementos y yo lo asemejo mucho, si lo pongo de ejemplo, como películas como El Exorcista o películas como El Conjuro, que ya son bastante conocidas, en donde, claro, hay un tema religioso que conocemos súper bien porque es cercano, ¿no? Una realidad en donde se recurren como a ciertos rituales, a ciertas prácticas que entendemos muy bien de este lado del mundo. Y aquí se hace lo mismo, pero desde una corriente muy tradicional como lo es el chamanismo coreano, que tiene muchos elementos que funcionan. Y aquí esta idea de ritual viene a purificar esas almas que crearon esta aplicación vengativa. Entonces, ahí es cuando el sentido del título en español o en inglés ya como que pierde un poco de peso y se asemeja más como a esta idea de honrar y cuál es la consecuencia. Si yo pido mi deseo, pero hay una consecuencia. Y a la vez yo tengo que apaciguar las almas, tengo que hacer algo, tiene que venir algo más después de ese deseo. ¿Bien? En la literatura les quiero presentar simplemente dos casos, bien, bien puntuales, bien pequeñitos de libros que leí este año. Uno es este Contraataque a los 30, donde tenemos la siguiente frase, Namu Amitabul. ¿Cuál es el problema de esto? Es que esto no tiene una nota. Ahí yo les dejé la página en donde pueden buscar en el libro directamente, donde sale la frasecilla. No tiene una nota al pie de página. ¿Cuál es lo conflictivo de esto? Es que en la escena tenemos a este grupo como de gente que trata de hacer pequeños actos de justicia social y en esto se enfrentan a un pastor infame, así se define en el libro. Bien, y al enfrentarlo como que le dicen, Namo Amitabul, tocamos unos instrumentos y salimos corriendo. Bien, algo bastante tradicional relacionado al budismo. Ahora, ¿cuál es el tema? Al no haber una nota al pie de página, la frase queda en el aire, como que no tiene impacto, no tiene explicación, no tiene más contexto más allá de ser como, bueno, aquí le dijimos algo al pastor y salimos corriendo. Se pierde todo eso. ¿Por qué esta frase es importante? Estamos hablando de un pastor infame, alguien que ha hecho cosas, digamos, reprochables, cosas que queremos de alguna forma justiciar, queremos hacer algo al respecto, queremos sacarle en cara que está haciendo algo incorrecto. Le gritamos Namo Amitabul, que viene a ser una frase del budismo de la tierra pura, que llega en Corea hace mucho tiempo, en el siglo VII después de Cristo, viene el reino de Silla, que viene a representar un budismo de la tierra pura, en donde hay un Buda de la compasión, un Buda que limpia, un Buda que espera. Y esta frase tiene mucha relevancia porque incluso en ritos mortuorios se utiliza también para enviar como a las personas con paz y con calma a ese Buda de la compasión, a ese Buda que nos va a ayudar como a redimirnos, que nos espera, que nos va a limpiar de alguna forma. Entonces aquí se enfrentan como dos cosas, una, la corrupción versus te resaltamos en la cara de alguna forma con esta frase que sabemos que tú eres un ser impuro y por eso te gritamos esto con ánimo de purificar o remarcar esa impureza que tú tienes. Y aquí este caso me parece muy interesante
Los ojos son la mejor parte, un libro de terror que muestra mucha dependencia del inglés. ¿Bien? ¿En qué sentido? Aquí tenemos primero una autora que es estadounidense y coreana. Bien, es de descendencia coreana, pero nació en Estados Unidos, por ende, aquí ocurre algo muy interesante y es que durante todo el libro vamos a tener la palabra umma con U en cursiva. Bien, ahora, cuando yo lo empecé a leer, me llamó mucho la atención por qué se daba eso. Yo conocía la palabra como omma, ¿verdad? Con la O coreana. Me puse a investigar porque no entendía. A lo largo del libro es un término que se utiliza al menos unas 50 veces. Entonces yo me empecé a preguntar, bueno, ¿por qué esto está así? No había ninguna nota, no había nada que especificase el por qué. Entonces ahí me encontré con la explicación que al ser una autora coreano-estadounidense, ella no tiene el fonema de la O coreana, de la palabra omma, sino que tiene ese triangulito invertido que ustedes ven ahí en pantallita, que es de palabras como buzz, que es como el sonido que más se asemeja, ¿no? Que es como O, y la coreana original es O, es una O más como más profunda o más relajada, no sé bien cómo escribir el sonido, pero espero que se note la diferencia ahora que las mencioné. Bien, entonces aquí, más allá de, yo no le voy a pedir al libro ni a la edición que tenga esta explicación fonética, ni mucho menos con los simbolitos, no, no es eso. Lo puse aquí porque me pareció interesante para ejemplificar algo que se pierde. Aquí en el caso del libro bastaba simplemente poner como, bueno, la romanización Omma es de uso común para descendientes coreano-estadounidenses. Eso es todo. Adicional a ello, este libro tiene términos como halmoni, harabochi, onni, appa, que no están traducidos, algo respetable porque la intención de la autora pareciese ser de términos para referirse a la familia en coreano, por algo están en cursiva, sin embargo no hay una nota de traducción. Entonces, una persona que está leyendo va a tener que averiguar por su cuenta a qué se refiere el término, se asume que la persona conoce el término, o bien simplemente lo va a dejar pasar y se va a perder algún contexto, ¿bien? Aquí exceptuando la palabra apá, porque papá como que suena muy parecido en varios idiomas, que creo que es la que más se puede inferir, ¿bien? Entonces, ¿por qué hablo de dependencia del inglés? A mí se me imagina que aquí no se hizo como este trabajo porque curiosamente en este libro y en Contraataque a los 30 hay canciones que se mencionan y ustedes terminan el libro y hay un apartado canciones mencionadas en este libro. Entonces, si eso se puede hacer, ¿por qué no se hace lo contrario, no? De dejar también una nota que diga, bueno, en estos conceptos son esto, algo chiquitito. De hecho, no se necesita demasiado, con que se diga umma significa mamá y es el equivalente a lo que usan los coreanos estadounidenses. Listo, no hay que hacer un alcance tan detallado. Lo mismo para Halmon y Harabochi, que es abuela, abuelo, omni para referirse a la hermana mayor y apa, papá. Listo. No es algo tan complicado, es algo que el lector puede memorizar o se puede, ¿cuánto se llama? Familiarizar a medida que está leyendo el libro. Por lo tanto, no es algo que tome tanto trabajo de hacer. Sin embargo, los libros siguen apoyándose como en estas traducciones en inglés, en donde yo no sé si estos libros en inglés tienen esas notas, me imagino que no, porque no están en español. Bien, es como súper identificable, porque suele ocurrir mucho que si algo no está en el inglés, no está en español tampoco. Ya llegando a las conclusiones, quiero hablar principalmente del problema que hay de la traducción, como de esta desconexión, en donde nos perdemos es el plano del sentido, porque nos perdemos no solo el plano lingüístico, sino que nos estamos perdiendo información contextual, información relevante si queremos acercarnos a la cultura coreana, si estamos entrando en ella, si solo queremos disfrutarla como un pasatiempo, nos estamos perdiendo mucha información. Luego la lejanía con el coreano y el español, que viene a ser un tema, y todavía viendo estos problemas, ahora como bien recientes de series que se están produciendo en mayor cantidad, me doy cuenta que esto sigue existiendo y la lejanía se sigue manteniendo. Entonces, ahí siento que hay mucho trabajo que hacer. Ahí yo no sé, no voy a entrar en debate respecto de lo que hacen las plataformas de streaming o las editoriales, ni mucho menos, porque siento que es algo que va más allá de uno y es algo muy complejo. Sin embargo, aquí también no estamos perdiendo como esta transmisión fiel para que se entienda en el idioma de llegada, que vendría a ser el español. La traducción automática. Ya les mostré un ejemplo, de hecho no lo dije, no sé si me puedo devolver.
Hoy está lejos. Aquí, por ejemplo, yo ya les había mostrado esta diapositiva, pero en este fragmento, a mí lo único que se me ocurre es que se hizo con una inteligencia artificial, porque se tradujo los fragmentos de forma separada. Por eso se nota, porque si yo los leo por separado, las oraciones tienen sentido. Si yo digo, no lo sabía en ese entonces, que nunca, olvídate de ti. Si yo los digo por separado, los voy a entender en español. Sin embargo, se me ocurre a mí que si esto pasó por una inteligencia artificial, esto no va a tener como el pensamiento o por un traductor automático del contexto que hay y de situarlo y conjugarlo apropiadamente. Entonces, se me ocurre que eso es lo que pasa y es un ejemplo de lo que sigue ocurriendo con muchas otras oraciones, series, etcétera, y subtítulos también. Y finalmente el streaming y la literatura. Ahora estamos viviendo una ola marcada por el Hallyu, la popularidad ha aumentado tanto en consumo popular de series, de literatura, la gente se está interesando más por el idioma, por la cultura, pero también es cierto que en este mundo tan globalizado, las editoriales y las plataformas de streaming buscan tener clientes y buscan vender. Entonces, tal vez no se están preocupando tanto de la calidad de las traducciones. Así que antes de finalizar, me gustaría dejar, vamos a tener un ratito para discusión, como se dijo en un inicio. Entonces, quiero dejar estas preguntitas. Yo creo que las voy a dejar en pantalla si es posible. Si no, siento que es importante igual plantearlas. ¿Es suficiente con que se entienda el contenido para no cuestionar su traducción? Alguien podría decir, bueno, todo esto que tú estás diciendo igual se entiende, igual podemos rellenar esos espacios, esos huecos, igual podemos buscar la información, pero no es trabajo de las personas como consumidor. Entonces, siento que está faltando mucho y estamos dejando como de lado una parte importante, o mejor dicho, se está dejando de lado una parte importante. Al momento de traducir contenido, se asume que sus consumidores lo van a entender, que siento que es algo que pasa mucho. Normalmente cuando consumimos producciones populares en otros idiomas que no sean en el inglés, tenemos que acostumbrarnos, pareciera ser que tenemos que habituarnos a encontrar la información, porque no nos llega directamente al español, como que tenemos que estar ahí buscando. Bien, y se asume también un poco que puede ser gente que está interesada en el Hallyu, en Corea, pueden ser adolescentes que ven programas de supervivencia, de idols, etcétera. Entonces, eventualmente van a entender, no es tan necesario traducirlo porque, bueno, lo van a entender igual. Y finalmente, debido al aumento en el consumo de cultura pop coreana, nos hemos olvidado de entenderla más allá de lo que nos ofrecen. Siento que esto no es una responsabilidad solamente de las personas que lo consumimos, sino que también está ligado mucho al fenómeno de globalización, de acercar tanto una cultura que es diferente a la nuestra, que finalmente nos facilitan tanto el trabajo que no nos enfocamos, bueno, ¿y qué estoy pasando por alto? ¿Me estoy perdiendo de algo? Tal vez no sea tan importante, pero ¿qué pasa si eso realmente es importante? Entonces siento que aquí la globalización, si bien nos beneficia en que nos llegue mucho contenido, también es un arma de doble filo dependiendo de cómo se utilice, porque muchas veces es la que también permite que estos errores se sigan como perpetuando y no se ponga la atención correspondiente. Muchas gracias por su atención. Bien. Antes de terminar, lo último que digo, yo inicié un proyecto muy pequeñito que se llama Asia Cona en Instagram, por si quieren seguirlo, quieren ahí estar atentos a las cositas que voy subiendo de cuando en cuando. Solamente eso, ya. Ahora vuelvo a entregar el micrófono. Ya, muchas gracias, Ann, por la presentación, por lo minucioso en el análisis, ¿no? De esta forma en la que nos llega la traducción de estas otras, de estos otros formatos audiovisuales de Corea, ¿no? Yo creo que sí se tensa mucho la situación cuando solo se traduce de forma directa, ¿no? Cuando omitimos los rasgos culturales, ¿no? Los rasgos sociales de una cultura, sobre todo una cultura que es tan lejana y tan ajena a lo que estamos acostumbrados a consumir en Occidente y propiamente que es tan distinta a nosotros en un sentido de otra edad, ¿no? Así que creo que sí perdemos mucho cuando las traducciones son tan directas, que solo traspasan vocablos, ¿no? De alguna manera. Así que ahí creo que sí deberíamos pensar un poco más en
trabajar ese tema, ¿no? Y ser un poco más responsables cuando se trabaja la traducción, ¿no? Yo creo que ahora es un tema un poco complicado, sobre todo en situaciones de streaming, ¿no? Porque como bien decías al inicio, ¿no? Es tanta la producción y tanto lo que nos está llegando que yo creo que sí dificulta en términos de rapidez, ¿no? De lo efímero que todo funciona, el ser realmente objetivos en una buena traducción, ¿no? Creo que se está generando ahí un conflicto por tema de rapidez, ¿no? Y creo que ese es un tema global y que se está repercutiendo propiamente en la traducción, pero sí insisto en que nos perdemos mucho y que sí hay mucha responsabilidad por parte de la traducción, ¿no? De hacer como un trabajo un poco más profundo, ¿no? De vincular más el tema de análisis, ¿no? Eh, a mí me interesaba, por ejemplo, mucho tu presentación, sobre todo porque me quedaba claro cuando yo te escuché en algún momento, ¿no? Que tienes este feeling con la cultura coreana, ¿no? Y yo creo que ahí como traductor es muy importante, ¿no? Porque cuando uno conoce la cultura coreana, ¿no? O la cultura oriental que sea de nuestro agrado, o de nuestro interés, nuestro producto de investigación, ¿no? Al tener estos conocimientos socioculturales, sí que nos forzamos a hacer un mejor ejercicio de traducción, ¿no? Y entendemos otras formas, ¿no? Incluso lo que decías, por ejemplo, en el caso de los honoríficos, ¿no? El hecho de dejar de lado un honorífico le resta muchísimo a la traducción, ¿no? No solo porque puede haber una confusión de pensar que pueda ser, bueno, como no sé cómo es el honorífico en coreano, bueno, asumo que es el nombre del personaje, ¿no? Sino que va más allá, ¿no? Nos perdemos en realidad de cómo hay jerarquizaciones, de cómo se distancian entre ellos, ¿no? De conocer esos otros rasgos socioculturales de esos países, ¿no? Eh, me llama un poco más la atención en el tema de literatura, que recién leía Almendra, de la autora que mencionabas de Contraataque a los 30. Yo leí recién Almendra y, y ahí, por ejemplo, yo trato mucho de cuando leo algún libro traducido, sobre todo de Oriente, es que vaya el traductor, tanto en español como el traductor de la cultura a la que me estoy acercando, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso en el caso de Seong Gong-pyung, ella, cuando hace el trabajo de selección o de aceptación de traducción, sí que acepta la el doble trabajo de traducción, ¿no? O sea, sí van acompañado tanto el de español como el que revisa la traducción en coreano, ¿no? Pues a mí me llama la atención lo que decías, que si efectivamente hay errores, ¿qué pasa ahí entonces con la ética del traductor o de la traductora del coreano, ¿no? Porque si bien a lo mejor en español uno cuando se acerca a un idioma uno se puede perder de cosas, porque por supuesto que va a pasar, en el caso del revisor coreano o coreana, está dejando de lado hacer una verdadera revisión, ¿no? Eh, el otro dato que tú decías sobre esta importancia de las notas al pie de página, ¿no? Como de aclarar. Me pasa, por ejemplo, que leí en el caso de Mantequilla, por ejemplo, de esta novela japonesa, ¿no? Policíaca, de Asako Yuzuki. Ahí sí que cada vez que ingresan una palabra que no tiene propiamente una traducción al español o que consideran que es importante que la conozcamos en japonés, viene una nota al final del libro, ¿no? Donde uno recurre a ver qué significa eso, ¿no? O qué quieren decir con esa expresión. Y eso suma mucho, aunque a lo mejor cuando estás leyendo puedes perder el ritmo al consultarlo, sí que suma, ¿no? Si uno quiere conocer sobre eso, suma muchísimo más, ¿no? Y uno agradece ese tipo de traducciones, ¿no? Por ejemplo. Y veo que hay varios comentarios, así que me voy a callar y le vamos a dar el micrófono Espera, ahora a Javiera. dame Ya, perdón, Vera, sí. un chiquitito. Es que aquí hay alguien que pregunta ¿Ya? qué indicios o pistas encuentran en estas traducciones que podrían ayudarme a darme cuenta de que falta algo. Bien, voy a responder eso rápidamente y es que siento que de manera general yo llegué a todo esto simplemente por ser fan de la cultura asiática, por ver anime, por leer manga, por leer libros de Japón, autores, qué sé yo.
ya de ahí un interés particular por la filosofía, la religión y otros temas. Entonces, lo que yo recomiendo frente a estos casos es simplemente estudiar la cultura, como de forma paralela en que se consume, empezar a estudiar de a poquito la cultura y eso puede empezar a mejorar muchas cosas. Ahora sí, aquí hay una persona, Javiera Torres Jiménez, le, le voy a dar la palabra. Sí, sí, sí. A ver. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, ¿aló? Sí, sí, te ¿Se escuchamos. escucha? Sí, ¿Se te escucha? Ay, escuchamos, sí. sí. Hola. Bueno, yo conozco a Aran de la universidad. Primero que nada, decirle como muchas gracias por la charla. Estuvo buenísima, me encantó. Encuentro que todos los aspectos que mencionó son sumamente importantes para cualquier traducción de cualquiera de estas culturas asiáticas, no solamente de la coreana. O sea, el hecho de que Mm, hayas incluido un apartado para los honoríficos lo encuentro maravilloso, porque muchas veces uno elige este tipo de libros o series precisamente porque te atrae la cultura. Y el que no se haga un acercamiento a eso como que pierde un poco la gracia, porque si yo quisiera ver una teleserie cualquiera, me daría lo mismo que fuera coreano de otro lugar. Entonces como que siento que un poco que es súper importante que eso se aplique alguna estrategia de traducción efectiva y que no sea un trabajo extra para la persona que está viendo. Voy a hacer un comentario al streaming que, bueno, yo trabajo en subtítulos de manera freelance, en streaming específicamente. No me ha tocado traducir, nunca me llegan encargos de japonés, siempre me llegan en inglés, pero hay como varios factores que puede servirle a la gente si se cuestionan por qué está pasando esto. Son muchas cosas que se ha ido empeorando la calidad de la traducción en general. Yo comparando incluso desde el 2020 hasta ahora, que es el tiempo que llevo trabajando freelance, cada vez más llega el cliente con un script hecho por IA, ¿ya? Como, o por algún tipo de traductor automático, un transcriptor automático. Ese trabajo antes lo hacían personas, y eso estoy hablando solamente de inglés a español o de español a inglés. Yo hasta el 2021-22 me llegaban hartos trabajos de transcripción del mismo idioma, inglés-inglés, español-español, y yo puedo ver claramente la cantidad de errores y la cantidad de cosas que se le van a la IA tomar simplemente para que ese script le llegue al traductor. Soy yo la persona que es traducir. Entonces, como que la gente piensa o los clientes piensan para ahorrar dinero que eso les va a ahorrar tiempo y plata. Y la verdad es que esa es una pega extra que se lleva el traductor y el corrector subtítulo una vez que uno ya lo tiene. Y me imagino que si pasa un montón con inglés en idiomas asiáticos debe ser 1000 veces peor. Entonces, como que a eso me refiero con que, ¿por qué uno de repente ve que le falta tanta información en subtítulo? Netflix está dando un estándar hoy en día que tiene un límite de caracteres y se rige por unas normas internacionales que regulan la cantidad de caracteres y de tiempo que permanece el texto en la pantalla. ¿Y qué es lo que han hecho en Netflix? Tiene un número muy acotado de caracteres, voy a darle un número cualquiera que creo que era 35, contando los espacios entre medio de los caracteres, y eso hace que tú tengas que, el traductor traduce, yo por ejemplo cuando traduzco cosas, traduzco absolutamente todo lo que sale. Cuando se lo lleva a la persona para coordinar subtítulos, que va a pasar el archivo de subtítulos al streaming, tiene que adaptarse a la regla que dicte el streaming. Netflix tiene sus reglas, después tú lo ves en Prime, a veces hay unos que se ven más grandes o más largos, o admiten quizás, o tienen otras reglas de puntuación, ese tipo de cosas lo dicta el streaming. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que cada vez se está haciendo más acotada la información. Entonces, quizás el traductor traduce y el streaming y el cliente o la persona que está finalmente pegando su título ahí, según estas normativas, tiene que acotar lo más posible. ¿Y qué es lo que le dicen a uno? Se tiene que entender así como en términos generales. Es como, esa es la instrucción que muchas veces se da. Y claramente que el cliente también dicta mucho la calidad de la traducción, no tanto por el traductor, sino por lo que están dispuestos a pagar ellos en términos de trabajo. Cuando uno le llega el script ya hecho por una inteligencia artificial, por un traductor automático, por una aplicación que transcriba audio a texto, el cliente lo que quiere es que tú no hagas eso, porque él se está ahorrando ese dinero. Entonces, si tú ves que de repente hay algo, te dice, tú traduces lo que salga en el texto. Entonces, muchas veces uno se queja de las traducciones, pero hay mucho del estándar de la traducción o de la calidad de la traducción que no la dictan necesariamente los traductores. El trabajo de localización, que es aplicar estas estrategias, por ejemplo, de ver que tenga sentido este tema de la jerarquía,
muchas veces el cliente no lo quiere pagar. El cliente quiere sacar luego el estreno y ojalá agarrarse el drama con más popular y que salga antes que no sé qué otros streaming o que en esta región tengan la exclusividad. Entonces, yo como trabajo con ese tipo de plazos, me doy cuenta de que quieren, la verdad, como está muy popular el tema coreano hoy en día, lo que quiere el cliente es la mayor cantidad de derechos de distribución al mayor, al mejor precio, haciendo así, por eso se mete toda la IA y al final lo que están pagando ahora de 3 o 4 personas que trabajaban en un capítulo está reduciéndose a una de repente. Entonces ya no, claramente que se pierde mucho la calidad. Entonces eso puedo decir yo en mi caso por el streaming, por si les llama la atención de por qué está tan corto el texto, que hay tantos puntos suspensivos, el streaming está dictando el cómo se traduce y no viceversa. Entonces como igual súper fome en ese sentido porque en este tipo de producciones yo siento que es súper importante al final como que uno no absorbe la cultura de la misma forma si se deja de lado todo esto. O sea, no me haría mucha diferencia ver una teleserie de aquí o una teleserie gringa quizás y ver una coreana si es que no se traducen estos aspectos. Entonces, por el lado del streaming hay que dar la pelea y de que el consumidor también, esto que estamos haciendo aquí es muy bueno, como demandar traducciones buenas porque al final el cliente, lo que la persona que distribuye estos productos, pongámosle, los libros, las películas, las series, lo que quieren ellos es tener el derecho de distribución. No les interesa mucho cómo les llega al consumidor, pero si el consumidor se empieza a quejar, yo creo que podemos hacer presión. Pero eso es mi aporte. Mira, yo te agradezco mucho porque yo todo lo que dije acá es especulación como de lo que pasaba tras bambalinas, ¿no? Yo no conozco la realidad del Terrible, streaming, cómo es funcionan las terrible. plataformas y todo eso. Entonces, yo solo tenía teorías, que era como el uso de inteligencia artificial, por un lado. Se me ocurre también el tema de los pagos, porque sí había visto cómo se habían acortado, porque ya como que la gente no tiene, por ejemplo, eso como de la cantidad de caracteres que van en pantalla o que se habían reducido, yo eso lo desconocía, que es muy distinto a cómo se hacía antiguamente como con los fansubs, porque yo creo que todas las personas vivimos de Ahí no fansubs un seguían, tiempo. claro, ahí no se Entonces, respetaba nada, se podía poner, incluso habían fansubs que ponían pedazos de video antes de un capítulo para explicar algún contexto y eso era maravilloso, a mí me encantaba ver eso, pero eso en un streaming que tiene plataformas internacionales, claro, tiene un estándar que tienen que respetar, entonces súper... es difícil llevarle la contra, a eso me refiero. Ya en la sí. literatura es otro caso, ahí no lo justifico. Encuentro que hay una editoriales que tienen muchísimo dinero y que tienen unos títulos que claramente venden mucho y no se está haciendo. Entonces digo, ¿qué está pasando? Entonces en el streaming sí está bastante normado por como que el streaming estuviera dictando cómo se tiene que traducir, más como la libertad del traductor o lo que puede aportar el traductor desde un punto de vista como académico de, oiga, estaría bueno que pusiéramos esto porque no van a entender, no le interesa y tampoco se puede hacer necesariamente, por eso es importante aplicar buena estrategia de traducción en el streaming. Mm. Sí, la verdad es que sí, igual, por ejemplo, ahora se está dando otro caso de problemas de traducción. Bueno, yo no me voy a meter porque no puedo solucionar como el tema de las editoriales, los streaming, nada, así, lo único que podemos hacer es discutir. Pero, por ejemplo, ahora algo que sí ha generado como un tema ha sido las traducciones de Norma muchas veces, que es una editorial, que claro, está llegando como mucho contenido chino en este momento, novelas handmade, las cuales van perdiendo ciertas cosas que en inglés están, que en los trabajos de los fansub están. Entonces, ahí también es como preocupante como el por qué pasa eso. Y claro, yo creo que tiene que ver con todos estos filtros de cuánto están dispuestos a pagar las editoriales o las plataformas de streaming o digamos como la gente que al final está vendiendo este producto. Entonces ahí ya es algo que como traductores no podemos hacer más allá de discutir y como tratar de hacer el cambio. Aún así me sigue llamando la atención que son cosas como tan pequeñitas de repente que no siento que sea como tan grave, digamos. Insisto, yo no trabajo en el área, pero de repente siento que es una palabrita muy pequeñita que podría hacer un cambio, ¿no? En plataformas de streaming. Entonces igual es como llamativo todo esto, todo este tema, pero obviamente las editoriales y las plataformas buscan como vender y captar gente y tener el contenido, como se mencionó acá también. Así que es un debate, pero aquí estamos dando como la discusión, por lo menos dándonos cuenta y eso puede generar como nuevas reflexiones, más estudios, etcétera, etcétera. Entonces ahí se podría lograr algo. Totalmente. Ahí voy a ver, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, en realidad en el chat agradecen la charla y Mm. la presentación, ¿no? Y que están de acuerdo en realidad en continuar como enriqueciendo este tema
de mejorar la traducción, ¿no? De estar más atentos a las formas, ¿no? De hacer concordar y de articular cultura, ¿no? Con el trabajo de traducción. Y bueno, aprovechando el comentario de Bárbara, que me dice que no puede estar desde el inicio, les recuerdo que la charla va a quedar grabada para el canal de YouTube del Centro de Estudios Asiáticos. Alrededor de 3, 4 días está en el canal de YouTube del Centro de Estudios Asiáticos, así que ahí podrán verla y repetir algunas cosas, que hay datos bastante interesantes que nos dejó en sus láminas Arán, ¿no? Que valdría la pena como anotarlas, detenernos un poco más a revisar, ¿no? Y que puedan verla, por supuesto, la charla completa las veces que lo consideren necesario. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer? Así que no. Javiera Torres, muchísimas gracias por lo que mencionaste, porque de verdad que parece que igual que Aram, a mí también me abrió como un mundo esto de cómo funciona también la traducción en el caso de las plataformas de streaming, ¿no? Es como, ahora me quedo pensando también si a lo mejor tanto juzgar las traducciones en literatura probablemente también tengan que ver con algún otro sistema que está detrás de las grandes editoriales que también desconocemos como lectores y no sabemos realmente qué está pasando, ¿no? De detrás. No lo justifico para nada, ¿no? Porque estoy pensando en grandes editoriales como por ejemplo Tusquets, ¿no? Que ahí yo tengo un problema terrible con Tusquets cuando traducen a Haruki Murakami, porque es una gran editorial, ¿no? Con todas las posibilidades de traducción, de pagar buenas traducciones, y de repente es terrible encontrarte con que un personaje de japonés, ¿no? Tradicional en las novelas de Murakami de repente diga, pero qué pasa, hostias, gilipollas, ¿no? Es como imposible que un japonés hable así, jamás, ¿no? Busca la manera de articular en español otra forma de decir eso, pero no lo va a hacer así, ¿no? Entonces, eso de verdad es eh, molesto, ¿no? A mí me llega a ocasionar mucha molestia con Tusquets porque no entiendo por qué hacen eso, ¿no? Está totalmente localizado hacia la España nada más, ¿no? Siendo que ellos podrían bien hacer un mejor manejo de una traducción en español, ¿no? Así que pero bueno, ahora habría que pensar qué está pasando también en estas editoriales, ¿no? Porque hacen esos gestos, ¿no? Ese tipo de trabajos. Así que muchas Eso, gracias por esa acotación, la verdad que me abriste eh, otro mundo que no. perdón, pero eso igual es llamativo cuando tenemos los recursos en español porque los tenemos, están, pero la pregunta es por qué no se utilizan, ¿no? Eso es lo llamativo, reflexionando como con eso que decías de las traducciones de Murakami, y claro, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el filtro? ¿Por qué si los recursos en español están, entonces por qué se produce como este bucle, ¿no? Esta diferencia. Ver que no haya pasado por el inglés, ya que se pierde mucho. Ah, aquí están preguntando por recomendación de libro o lectura coreano-español que no haya pasado por el inglés. Miren, yo sé que la editorial Huarang, o Warang, no estoy segura cómo lo mencionan, está trabajando y son traducciones directas. Así que ahí podríamos decir que tenemos un contexto medianamente seguro. Ya tienen hartos libritos, muchos de ellos hay libros feministas que están como muy recomendados, yo los recomiendo, son súper interesantes. Em, Libros de distintos tópicos, contemporáneos, decadencia, crítica social, histórico. Entonces, por ahí podrían buscar también en esta editorial que es argentina y se dedican a hacer como el traspaso. Lo único malo que podríamos decir, dependiendo de la preferencia del lector, es que al ser argentino muchas veces está con la forma de hablar, ¿no? Con el tipo de acento argentino, pero no es algo tan grave ni mucho menos, está bien localizado y no se pierde tanto, siento yo, en comparación como con otras editoriales. Así que esa es la que yo podría recomendar por ahora. Ya, muchas gracias, Ana. Bueno, me parece que si no hay ninguna otra intervención o algo que quieras Yo que, agregar. Sí, yo Javier, quería te decir, perdón. sí, era como, gracias por lo que mencionaban delante. No he traducido libros yo,
en los últimos años, pero me imagino que pasará algo similar. Y justo me acabo de acordar que me enseñaron lo de los libros. Yo estoy leyendo mucho coreano este año y me ha tocado con traducciones muy buenas y también traducciones, bien como se mencionaba acá, que dejan fuera casi todo. Y como que me da la impresión lo mismo que debe pasar en streaming. Como estamos frente a una ola de popularidad, sobre todo después de la pandemia, al final lo que quieren las editoriales es agarrar los títulos, es agarrar que sean es éxito en Corea, éxito en Japón. Y la verdad es que a nosotros nos llama la atención precisamente porque es de allá. ¿Qué es lo que pasa? Que si se deja de lado todo esto, como en un afán de hacerlo más masivo, sacarlo más rápido, se termina perdiendo. Me ha tocado leer, hace poco leí uno que se llama Bienvenidos a la librería, no me acuerdo cómo se llama, no, Ah, pero ya. son, ya, y lo leí y yo tenía notas al pie, pero muy acotadas, y lo que me llamó la atención fue que se dieron el trabajo de poner referencias culturales que cuando mencionaban libros, una canción, estaban abajo, pero cuando se mencionaban honoríficos, por ejemplo, no había ningún tipo de nota al pie, entonces yo digo, ¿es un tema de voluntad o es realmente como un abaratar costos? Porque si tienes tiempo para poner una nota al pie de un libro que se mencionó, o un autor, o un periodo histórico, ¿por qué vamos a dejar fuera esto? Entonces me llama la atención, es como querer todo como las luces que te da o la popularidad que te da poner un nombre en coreano sin realmente ahondar en la cultura. Eso es lo que a mí me encuentro Mm. como que es la tendencia, como quiero toda la portada bonita y la corriente y decir que son asiáticos y tener como esta corriente ahora que está de literatura como acogedora, sin realmente ahondar y acercarnos a la cultura. Y al final, yo, para mí como lectora, pierde el propósito. Si yo quisiera leer ese tipo de cosas, no necesito necesariamente leer un autor asiático. Puedo encontrar esa literatura en otros países. Yo lo que quiero es empaparme un poco más de la cultura. Si quisiera leer eso, lo podría leer de cualquier lado, en otro idioma incluso. Entonces, eso me llamó la atención, como por qué. Y no me acuerdo la editorial de ese libro, pero son cosas bestseller, o sea, tiene mucha plata. Esa es la Bienvenidos a la librería Hyunamdong, ¿o no? Perfecto. Sí, ese, un Sí, libro ese. azul. Es un No, libro no azul. me, sí, azul. No me acuerdo de la editorial en este momento, pero sí, ahí también hay muchos temas y es lo mismo que ocurre. Po. Lo que decía también con Contraataque a los 30 que no se traducía como esto Namo Amitabul, pero sí teníamos con la no ay, perdón, me perdí, voy a rebobinar. Que muchas veces teníamos como las notas de las canciones que se mencionaban en el libro, pero no teníamos un concepto de repente. Entonces, como, ¿pero por qué? Eso Es mismo, raro. es inconsistente, no, no tiene sentido. Es inconsistente. Ya, muchas gracias. Bueno, siguen dando las gracias por la charla. Eh, yo también me sumo al agradecimiento. Y bueno, aprovecho de mencionar ahora que hablamos, ya cerrando un poco con literatura, la próxima semana también tenemos una última sesión de esta aula abierta de arte y pensamiento oriental, y es precisamente sobre la presencia de la literatura de Haruki Murakami en Latinoamérica. Así que están invitadísimos para la siguiente semana a las 3 de la tarde también, hora Chile. Pues si es de su interés, también esta información va a ser distribuida a través del Centro de Estudios Asiáticos y del Instituto de Estética de la UC. Así que, bueno, les adelanto ahí la invitación. Muchas gracias. Voy a eh, finalizar la grabación. Muchas gracias, Aram. ¿Alguna cosa que quieras mencionarnos? No, simplemente agradecer la instancia de las personitas que se conectaron y les hayan gustado como estas reflexiones que yo digo que es de fana, del final de un fan para fan, de tanto consumo, eso es lo que me ha hecho reflexionar como bastante. Así que les doy las gracias por el espacio y por la asistencia. Muchas gracias.